como para mantener ese módulo, pero bueno, ahora los módulos se han como corrido un poco, de 8 a 9, de 9 y media a 10 y media, y así, ¿sí? Pero simplemente con una aclaración bueno, para decirles que va a ser 9 y media y no es 9 y cuarto como lo veníamos haciendo, ¿sí? Bien, bueno, como habíamos hablado la clase pasada, bueno, la última clase que tuvimos, la idea no es agobiarlos a ustedes con tanto trabajo escrito de la materia, sino, porque ya sé que están con muchas cosas, entonces por ahí la idea es, más que utilizar este momento de la clase para darle más contenido, o para darle más, sí, más temas, o más bibliografía para que ustedes lean, la idea es trabajar sobre cuestiones concretas cada clase, y que de alguna forma, siempre siguiendo esta línea, ¿no es cierto?, de la materia, que por ahí no trabajamos cuestiones tan teóricas desde una mirada más profunda o pesada, sino trabajar de una cuestión mucho más quizás reflexiva, si les gusta la palabra, o quizás más distendida, si también se puede usar esa palabra, porque la idea es ir como abordando cuestiones que son más reales o más cercanas a nosotros. Y esto tiene un pro y un contra. Yo siempre por ahí digo que este tipo de materias, por ahí que son más, sí, o más, no sé si más personales, pero más profundas, entre comillas, a muchos les parece pesada, o a muchos no nos gusta. A mí sí me encanta, pero yo hablo como si fuera alumno. Digo, por ahí a algunos no les gusta, o por ahí les cuesta, porque siempre como que ponernos a nosotros como en el centro de la escena, o en el centro de la reflexión, a veces como que nos da un poco de vergüenza, ¿no? Entonces, bueno, digo esto porque por ahí vamos a compartir algunas cuestiones que son más de nosotros, más íntimas, ¿no? Y bueno, obviamente que siempre está la apertura para el diálogo y el respeto, y poder compartirlo, ¿no? Y sobre todo por lo que venimos viendo, ¿no? De que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, ¿no? Como curso, tienen sus diferencias de pensamiento, tienen sus diferencias de acciones, ¿no? De cosas que hacen, porque seguramente, bueno, y lo hemos hablado un poco también cuando cada uno de ustedes al principio de año contaba, ¿no? Esto de, bueno, a mí me gustaría hablar sobre este tema, bueno, a mí me gusta hablar sobre este. Entonces, trabajar un poco también sobre la diversidad de lo que somos, ¿no? Nos va a ayudar un poco a tener como cierta tranquilidad de que acá no estamos buscando una respuesta que sea igual para todos, porque de hecho, una de las cosas que sí vimos teóricamente es que vivimos en una sociedad plural. Entonces, cada uno de nosotros tiene un pensamiento fundado, ya sea en la experiencia, en el conocimiento, en los gustos. Entonces, está bueno esto de poder animarnos a contar, a compartir, y también aceptar que, obviamente, que todos somos diferentes, y que de alguna manera nos iguala, digamos, el hecho de ser personas, y nos iguala la dignidad, ¿sí? Que lo podemos buscar desde diferentes orígenes, ¿no? La dignidad como por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, la dignidad como un derecho natural, si lo buscamos de una mirada puramente de derecho, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Bueno, porque nosotros hoy, lo que vamos, en la clase de hoy, la clase que viene, vamos a tratar de compartir experiencias, ¿sí? Y yo digo esto de compartir experiencias, ¿por qué digo de compartir experiencias? Porque una de las características que tiene la bioética, y esto es, digamos, una definición puntual que sí fuimos trabajando, es que la bioética estudia la conducta, ¿sí? ¿Y qué habíamos dicho de la conducta? ¿Se acuerdan que tenía ciertas características la conducta? Si yo veo, ahí le doy una pista, si yo agarro el mate, ¿sí? Esto es una conducta, ¿no? Pero si yo respiro, o tengo un tic, no sé, y me toco la cabeza o me toco la oreja, ya prácticamente eso pasaría a ser como una acción, ¿no? Algo inconsciente que uno respira, no está pensando, voy a respirar porque si no respiro me muero, ¿sí? Es algo, una acción humana, ¿no? Bien, si yo hago algo, ¿sí? Una conducta, ¿sí? Algo que yo, no sé, agarrar el mate, agarrar una lapicera, escribir.
¿qué es lo primero que yo puedo identificar como característica de la conducta? Y le doy una pista que la conducta es diferente al pensamiento. Que se Que ve. se ve la conducta. Bien, perfecto. Entonces, la primera característica que tenemos de la conducta que es observable, ¿sí? Entonces, yo veo a alguien hacer algo. Ese algo, esa acción, mejor dicho, vamos a decirlo con precisión, esa conducta de la persona, ¿por qué la realizo? A ver, ¿cuáles pueden ser las Es causas de... la respuesta a un estímulo. Bien, entonces ahí tenemos otra palabra, que es la respuesta, ¿no? Entonces decimos que la conducta es observable y es una respuesta. O sea, antes, ¿se acuerdan cuando, bueno, cuando vivíamos en otra época, antes del COVID, uno hacía una ronda de mate, por ejemplo, ya sea en el aula o hacíamos, no sé, en una convivencia o en un campamento, hacía una ronda de mate y eso generaba cierto clima, ¿no? Uno le pasaba el mate al otro, generaba cierto diálogo. Bueno, ¿por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con una respuesta a un estímulo. Ese estímulo, ¿cómo puede ser? Y algo lo fuimos hablando la clase pasada cuando ya lo vamos a tomar a ese temita que habíamos arrancado cuando hicimos ese ejercicio. ¿Cómo puede ser el estímulo de la conducta? Que yo haga algo. ¿De dónde viene esa intención interna? Bueno, ahí le di una respuesta, se me escapó. Pero ¿de dónde puede venir esa intención de hacer algo? ¿De adentro o de afuera? Bien, puede ser interno, puede ser un pensamiento o puede ser externo, ¿sí? Y en esto del interno, o sea, de decir, bueno, algo me moviliza internamente a hacer una determinada conducta. ¿Cómo podemos nosotros identificar aquellas cosas internas que nosotros nos movilizan a hacer algo? Si yo digo, bueno, a mí me moviliza internamente, no sé, tal cosa. Bueno, esa cosa que nos moviliza, ¿cómo lo podemos nombrar? ¿Cómo lo podemos materializar? A ver, no sé si se entiende la pregunta, la repito por las dudas. Hay algo interno que a nosotros nos moviliza a hacer algo. ¿Qué es eso que nos moviliza? ¿Qué puede ser, no? Lo que nos moviliza internamente a hacer Un algo. sentimiento, una canción, una persona, algo. Bien, perfecto. Internamente algo que nosotros nos mueve, ¿sí? Como vieron el bolillero de un bingo, que a veces se mueve, digamos, vieron que uno cuando lo mueve así, después queda y se sigue moviendo por el impulso y por el estímulo, ¿no? Hay algo interno en nosotros que nos moviliza a hacer algo, ¿sí? Y lo que decía Ari es muy cierto, que lo vimos la última clase, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de la inspiración, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la última clase? Hicimos un ejercicio donde ustedes tenían bueno, también que hay una pregunta, ¿no? Que tiene que ver con la inspiración, ¿no? Esto de que algo que nos moviliza, algo que internamente nos moviliza. Y con respecto a lo que decía Elías, puede ser una canción, algo que uno dice, bueno, pero es una canción, o sea, ¿qué me va a movilizar una canción? Sí, una canción puede movilizarnos internamente a hacer algo. Y cuando hablamos de lo interno, no solamente una canción, sino también puede ser un sentimiento, puede ser la historia personal de cada uno, puede ser algo que a nosotros nos lleva a hacer algo y no hacer lo otro, ¿sí? Y en eso que es el tema que vamos a hacer ahí en la próxima clase, en eso de que hay algo que me inspira o que me llama a hacer algo y no hacer lo otro, se encuentra un principio que es fundamental para todos los seres humanos. ¿De qué estoy hablando? Hacer algo, pero no hacerlo. Un principio, un valor, empieza con L, y algunos lo usamos bien, algunas veces lo usamos mal. Que yo pueda elegir, bien, que yo pueda elegir algo es hacer uso de la libertad. Pero que yo pueda no elegirlo, también es hacer uso de la libertad. ¿Sí? Esto de ser libres, hay una frase muy, muy básica que dice, libres para la libertad. Bueno, libres para elegir. O sea, que yo puedo elegir algo a partir de algo interno que me moviliza, pero también que yo no puedo elegirlo. Si él me dice, bueno, vamos a hacer, no sé, algo que a mí no me guste. Bueno, soy muy dura con las matemáticas, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a hacer algún ejercicio matemático, qué sé yo, y yo digo, no, a mí no me gusta, entonces no lo voy a hacer. Una cosa es
hacerlo en otro contexto, y otra cosa es tener que hacer una prueba de matemática, por ejemplo, en la escuela. Entonces uno internamente va pudiendo identificar aquello que lo motiva, y muchas veces lo que nos motiva es lo externo también. Por ejemplo, en este caso que yo puse de la matemática, a mí me motivaba tener que aprobar la materia en el secundario. ¿Sí? A lo mejor no quería yo aprobarla, bueno, de hecho no la aprobé, fue la única materia que me llevé en sexto año, y bueno, esto interno es como que yo también me bloqueé internamente, si no me gusta, no me gusta, no me gusta, y así me fue que desaprobé la materia el último año del secundario. Pero con respecto a lo interno que nos motiva a hacer algo, como esta respuesta que venimos hablando, también existen cuestiones externas. Bueno, lo externo, ¿qué puede ser lo que nos motive externamente? A ver, ¿qué cosas externas nos motivan a hacer algo, a realizar una conducta, pasando en el limpio a no quedarnos quietos de alguna manera, ¿no? Hacer. El hombre hace todo el tiempo. Desde que nos levantamos pensando, mañana tengo tal materia, tengo que hacer la tarea, bueno, pero la profe me pidió esto, pero es cierto que no me puedo conectar porque tengo rota la compu, bueno, apenas nos levantamos, somos una catarata de pensamientos y cosas. ¿Qué cosas externas a nosotros nos motivan, por ejemplo? Sin entrar en la preguntita esa que tenían que pensar cada uno, ¿no? Algo externo que me motive a mí a hacer algo, ¿sí? El clima. A ver qué se le... ¿Cómo, Angie? El clima, si está soleado me dan más motivación para hacer un montón de cosas, si está nublado me dan ganas de quedarme en la cama. Totalmente de acuerdo, hoy es un día que me parece que está cayendo la temperatura así. Bien, fíjese como algo que es externo, que parece hasta incluso lejano o algo que no tenga nada que ver con nosotros, nos motiva o nos desmotiva, influye en nosotros. El clima, uno dice, bueno, pero si está lindo, el sábado, no sé si este sábado que pasó, no sé si alguno de ustedes pudo estar afuera, aunque sea un rato, o sea, un ratito vieron que estuvo hermoso el sábado a la noche, estaba re lindo, un tiempo de verano, y uno pensó y dice, ay, qué lindo que está para, no sé, para compartirlo con los amigos, para estar comiendo un asado con los viejos, o, bueno, ustedes deben vivir con sus padres, ¿no? Y entonces uno por ahí lo piensa y dice, ¿cómo lo externo, que es el clima, nos motiva a hacer algo o nos desmotiva? ¿Qué otra cosa puede ser, aparte del clima? La acción de otra persona, tanto para bien como para mal. Bien, y ahí está el punto también que nos interesa, ¿no? Por ahí empezar a hablarlo hoy, ¿no? Lo que decía Fran recién. Lo que hace una persona externa a mí, que puede ser alguien cercano, puede ser un amigo, no sé, un primo, un compañero del cole, un profe, lo que sea, lo que hace esa persona influye. Y acá hay que tener cuidado en esto que bien mencionaba Fran, ¿no? Muchas veces, y ahí vamos a ir un poco entrando el tema, ¿no? La influencia que puede generar una persona en mí puede ser una influencia positiva y una influencia negativa. Y nosotros lo podemos pasar dentro de lo que es el lenguaje de la bioética a una conducta buena o a una conducta que puede ser considerada mala, dependiendo de los principios y valores que yo pongo en juego, ¿no? Entonces, y en eso, y en esto de la influencia que puede hacer una persona en mí, va a tener mucha importancia la capacidad de discernimiento, ¿sí? ¿Ustedes entienden lo que significa la palabra discernimiento o lo que implica discernir? ¿Alguna vez la han escuchado? No, ni lo escuché, No, ni sé no. qué significa. No, ¿nunca la Es escucharon? elegir, discernir. Bien. Discernir es como cuando yo estoy, esto siempre se usa como ejemplo porque uno por ahí a veces, estas cuestiones que son tan, o filosóficas, un poco muy, quizás un poco tan en el aire, ¿no? Que a veces nos cuesta pensarla. Es como cuando uno se pone frente a un camino, ¿sí? A una ruta, lleva la ruta todo derecho, sí, va viendo el paisaje, y se encuentra con que hay dos caminos, uno para allá y otro para allá, como el típico dibujito de Alicia del País de la Maravilla, ¿no? Que están dos caminos, ¿no? Para la izquierda y para la derecha. ¿De qué va a depender que yo elija ir para un lado o que elija ir para el otro lado? O que yo elija una cosa con respecto a la otra.
va a depender de un montón de cuestiones que son internas a uno, por ejemplo, los principios, los valores, la experiencia, las ganas, los gustos, lo que uno quiere y también lo que no quiere, pero también va a depender un poco de la influencia externa, ¿no? Y volviendo un poco quizás, no sé si todos lo habrán visto, pero volviendo un poco quizás a la imagen de Alicia, ¿no? Y que ella tenía el gato ese, que después se convertía en oruga y todo, que por ahí le iba como convenciendo de que se vaya por un lado, o el conejo que saltaba, ¿no? Y la convencía. A veces nosotros tenemos justamente que tener esa capacidad de discernimiento, discernir, elegir un camino con respecto al otro. Y cuando yo elijo algo, ¿sí? Aunque parezca fuerte la palabra, incluso en estos tiempos, que es muy fuerte también, pero cuando uno tiene que elegir, descarta otras cosas. Y eso que descarta no significa que uno lo vaya, a veces pasa que lo descartamos totalmente y lo dejamos allá, pero a veces nos pasa que la vida, el camino, las circunstancias nos hacen repensar, ¿sí? Y uno dice, uy, ¿cómo no elegí esto con respecto a lo otro? Pero en ese sentido, sobre todo ustedes como jóvenes, es parte de la misma experiencia, ¿no? De poder decir, oh, me arrepiento de no haber elegido esto, o me arrepiento de haber hecho esto, ¿sí? Y en ese sentido de poder ver la palabra, ¿no? Que en realidad es muy fuerte, discernir, yo ahí se me ocurría por ahí preguntarles a ustedes, y esto de poder decidir y poder elegir, enfocándonos un poco también esto de la idea de la libertad, que va a ser un trabajito que van a hacer, que vamos a hacer la clase que viene, ¿no? Sobre todo en esto que vamos a poder ver ahora. Vieron que hay una frase que tiene que ver con esto, ¿no? De lo que yo les decía de los jóvenes, que por ahí uno se ubica como en esto de la prueba y el error, ¿no? El ensayo. Bueno, a veces nos equivocamos, a veces las cosas no salen bien, a veces nos dejamos influenciar por alguien que lamentablemente hay que ayudarlo para poder volver al camino, por ejemplo, ¿no? No es que todos nos equivocamos y no es que uno debe decir, bueno, yo soy lo mejor. No, nadie es mejor que otro, sino que simplemente a veces tomamos decisiones o las circunstancias nos hacen llevar a caer en un camino que a veces no queremos, pero siempre está la posibilidad de volver, ¿no? A empezar. Ustedes escucharon la frase esa que dice que los jóvenes son el futuro de la humanidad. ¿La escucharon? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Que esperen tranquilos nomás. ¿Cómo? Que esperen tranquilos si piensan que somos el futuro nosotros. Bueno, ahí voy. ¿Están de acuerdo con esa frase? ¿Qué opinan de esa frase? ¿Qué les Algunos genera? no son el ¿Cómo, Eli? futuro. Ahí se cortó justo, no te escuché. A ver. Que hay mucha gente que no, que tipo pone esa presión, pero no todo es el futuro, cada uno tiene su camino. Y aparte hay gente que no estudia, no trabaja, y es como que eso no va a ser el futuro. Capaz nosotros en nuestro curso sí, pero... Bien. Entonces ahí podríamos decir, por ejemplo, que el futuro está condicionado por el ahora. Lo que decía quizás Maxi, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, el futuro, y podríamos preguntarnos también si lo que estamos haciendo hoy, no solamente ustedes, sino toda la humanidad, nos va a dar una nueva oportunidad como mundo, porque las cosas están mal desde diferentes aspectos, económico, político, social, y a veces uno, y ahí también lo que decía recién Maxi, era y también Fran lo decía, esto de que esperen sentado, ¿no? Si ustedes son el futuro. Porque en realidad también hay que pensar, el futuro, uno a veces lo mira y dice el futuro como de acá a 50 años, o que va a cambiar